Porque hay gente que le han dicho, Señor, ¿dónde estás? Se termina el 2025, Señor, ¿dónde estás? Así me sentía yo, Señor. Y escuché la voz de Dios que me decía, yo estoy haciendo. Nancy, yo estoy haciendo. Calma que yo estoy haciendo. Alguien tiene que oírlo en este día. Calma que... Y es que yo no puedo quedarme callada. Yo les he dicho y he compartido, me he dado a conocer en las redes sociales, compartiendo que mientras yo siga aprendiendo a través del Maestro Perfecto, el Espíritu Santo, les compartiré. Dad por gracia lo que por gracia has recibido, dice la palabra de Dios. Y en el caso de la salmista, adoradora, Nancy López, tengo que hablar y tengo que compartir este mensaje porque yo le hablo al Señor, al Dios de la Biblia, y digo, Dios mío, ten misericordia de nuestras almas. Dios mío, ¿por qué somos así? Dios mío, meditando, porque fíjense, hay muchas personas que al principio y mientras vamos aprendiendo, pues sí, ¿verdad? Pues cometemos errores. Y estoy hablando errores. No estar practicando el pecado y acomodarse ahí. O decir yo soy así, así me quedo y así me va a ir bien en la vida y así voy a llegar al tercer cielo, a la vida eterna, ¿verdad? Con Jesucristo, de la manera en la que me gusta, la manera en la que yo diga, a mi forma, a mi conveniencia. No hablo de eso. Estoy hablando que muchos que amamos la verdad y la justicia, en el camino, desde que emprendemos este camino a la batalla, ¿verdad? Seguimos, como le digo, aprendiendo del Espíritu Santo, que es el Maestro Perfecto, y sí, en el camino cometemos errores, ¿verdad? Se nos hace difícil dejar cosas y seguimos aprendiendo. Pero yo, en el caso de Nancy López, lo que me salió decir fue, ¿por qué son así aún después de ser ungidos? Que Dios les da unos dones, unos talentos tan poderosos, donde son personas conocidas, reconocidas, famosas, posicionadas, con un nivel alto, aparentemente espiritualmente, tanta palabrería, filosofía y tanto mensaje, ¿verdad? Tan elaborado. Y es triste porque mire cómo la sierva, aquí el punto, aquí unos puntos que traigo sobre porque esto es como un minuto, perdón, este es como un minuto, 2 minutos que habla aquí Nancy López en este corto, ¿verdad? En esta corta grabación que yo estoy compartiendo. Y escuchamos a Nancy López cuando dice que ella oraba en su casa. Y ella le preguntaba, Dios mío, se acaba el 2025, ¿dónde tú estás? O sea, ella le pregunta a Dios en oración, ¿dónde tú estás? Pero ella no, no le pregunta correctamente a Dios, ¿dónde estoy yo? Dios mío, ¿dónde estoy yo? No, la pregunta estaba incorrecta. Y encima de que está incorrecta, para ella hacérsela a Dios, entre ella y Dios, en la intimidad, en lo personal, encima ella va y lo comparte públicamente como si lo que ella estuviese diciendo fuera correcto. O sea que los millones de seguidores
todos los ministros que le escuchan, ella no se da cuenta que ella le preguntó a Dios incorrectamente y que el mensaje que ella está transmitiendo es incorrecto. Cuando ella dice que ella le dice a Dios, Dios mío, ¿dónde tú estás? Vuelvo y repito, ¿por qué mejor no le preguntó a Dios, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde está Nimsi López? ¿Dónde está la adoradora, salmista, ungida, pisando? ¿Dónde está caminando? ¿Qué lugares está? Bendito sea el Señor. ¿En qué lugares está, verdad? Apoyando. ¿Verdad? O sea, vemos como ella, otro punto que iba a hablar era cómo ella dice, bendito sea el Señor. Vemos que ella dice, gloria a Dios. Vamos a escucharlo. Dios sigue, Él está haciendo, como me decía en estos días en la sala de mi casa, mientras oraba. Ok, perdón. Ya recordé, ella dice, como me decía el Señor, o sea, el Dios de la Biblia, me imagino que ella habla del Dios de la Biblia, el que la llamó y el que la ungió. Ella dice que, Nimsi López dice que en su casa ella le decía, o sea, Dios le habló, mientras ella le hablaba a Dios, Dios le respondía, yo estoy haciendo, yo estoy obrando. O sea, que Dios va a completar la obra, de que lo que ella está esperando, sanidad, y pues, ¿verdad? Lo que ella tenga en oración delante de Dios. Pero yo pregunto, Dios le pudo decir, yo estoy obrando, yo no he terminado, pero no entiendo cómo Dios no le habló y le dijo, no vayas a tal lugar, no apoyes tales falsas doctrinas, no pises lugares que están prostituidos, profanados, no pises lugares donde yo no estoy, donde está la maldición por la falsa sana doctrina, donde está la muerte espiritual, la verdad, la muerte prematura en escena, ¿verdad? Porque donde tú estás, si tú estás en un lugar donde se cambió la verdad por la mentira, donde vamos a hablar claro y vamos a hablar directamente y mire como dicen a calzón quitado, ¿verdad? Como dicen en el mundo y como mismo lo están practicando en los altares, con esa desnudez, con esa prostitución y esa profanación, ¿verdad? Vamos a hablar claro, mire, Nimsi López dice aquí también, ¿verdad? En esta presentación que ella hizo, que ella está en la senda antigua de Wanda Rolón, ¿verdad? Todo el mundo conoce a Wanda Rolón, una ungida de Dios, con dones y talentos que son de Dios, y que cambió la verdad por la mentira, y que ha seguido ejerciendo el ministerio a su gusto, a su manera, a su conveniencia, que no era millonaria y se volvió millonaria con el evangelio. Eso ya es algo terrible, ¿verdad? Sabemos que eso es una de las evidencias de que ya esa persona, Dios no está con esa persona, con ese ministro, como le estoy hablando específicamente de Wanda Rolón. Vemos como Wanda Rolón, vemos como tiene también la apariencia externa, sobre la santidad externa, ¿verdad? Cuando se habla de que por velo le he dado el cabello a la mujer, si se dice que por velo le he dado el cabello a la mujer, y mire cómo Wanda Rolón tiene el pelo y cómo incita y cómo adoctrina y dirige a las millones de personas, incluyendo a mi madre, que es una,
de sus seguidoras a que tengan el pelo como un hombre y pintado de un color que no es el suyo. Ya con eso es desobediencia. Porque la Biblia dice que por velo le he dado el cabello a la mujer y que a la mujer y que le es honroso a la mujer dejarse crecer el cabello. Entonces vemos que en el huerto del Edén, siempre lo digo, parece algo sencillo. Yo siempre que pienso cuando Adán y Eva lo único que hicieron fue morder un fruto, probar un fruto. Esa fue la desobediencia que tuvieron aparentemente, ¿verdad? Parece algo, un acto sencillo, ¿verdad? Pero es un acto de desobediencia que mire todas las consecuencias de muerte, destrucción que ha traído por miles de años. Tuvo que venir Jesucristo a dar su vida en la cruz y a sufrir todo lo que sufrió terriblemente. Y todavía mire en la que está la humanidad y el mundo. Y todo contaminado, naturaleza, animales, todo. Por un simple acto que podemos verlo, estoy hablando, no estoy minimizando como de una manera, estoy diciendo nosotros humanamente, cuando hablamos humanamente, en lo natural, no en lo espiritual sobrenatural, cuando hablamos en lo natural, como humanos decimos, pero si eso fue algo sencillo, lo que hizo Adán y Eva, ¿cómo es eso de que trajo tanta destrucción, maldición, muerte, enfermedad y todo lo que trajo para el mundo? Pero así fue, así trabaja Dios, así es Dios. ¿Qué podemos hacer contra Dios? Contra el Dios de la Biblia. Asimismo, un acto de desobediencia pequeño que hagamos nosotros, sea cual sea, nos puede descalificar. Puede hacer que el Espíritu Santo sea parte de nosotros, que ya no esté en el ministerio, que ya no esté en nuestra vida, que ya no dirija nuestra vida. Si la persona insiste en seguir así, Dios la suelta. Viene la muerte espiritual. Ahora mismo Wanda Rolón, hay tantas evidencias de desobediencia en Wanda Rolón. Por más que ella use los talentos y los dones que Dios le ha dado, que son de Dios, que de un principio Dios le dio cuando la ungió, por más que ella tenga ese carisma, que sepa hablar, que, ¿verdad?, que la sigan millones de personas, que tenga ese nivel y esa posición que tiene, mire, el dinero, todo lo material que tiene, nada de eso tiene que ver, o sea, nada de eso le garantiza a ella que Dios está con ella. Nada de eso es evidencia de que el Dios de la Biblia está con ella, que está el respaldo de Dios con ella y el Espíritu Santo. Porque ese es un error, una creencia diabólica que le ha puesto Satanás, con la que ha engañado a la iglesia y a los ministerios, a los concilios, a las denominaciones, haciéndole creer que tiene que estar prosperado económicamente, materialmente, que tienes que tener marido, mujer obligado, que tienes que tienes que tener posición, que los humanos te posicionen, humanos de alto rango te posicionen para que Dios esté contigo, para que el Espíritu Santo esté contigo, para que Dios te use. Pero eso es una falsedad del diablo. Entonces, Nincy López tenía que preguntarle a Dios, porque volvemos con Nincy López. Nincy López, perdón, Nincy López visitó, ¿verdad? Estuvo despidiendo y que el año, el 28, ¿verdad? El 28 de diciembre 2025, despidiendo el año en la iglesia, la senda antigua, que de senda antigua no tiene nada, porque he dicho que la senda antigua es la sana doctrina bíblica y eso es una burla que Wanda Rolón le tenga ese nombre a la mega iglesia que ella dirige, donde la diosa es ella, porque sus seguidores la idolatran. Entonces, por evidencia de que solamente los ciegos y los perversos, ministros y cristianos, son los únicos que no pueden ver la verdad. Pero sabemos que en la mega iglesia de Wanda Rolón no se obedece la Biblia antes que a la falsa apóstola Wanda Rolón. Se obedece y ¿verdad? Y se obedece y se sigue todo lo que enseña. Se sigue como ejemplo todo lo que enseña y practica Wanda Rolón. Por lo tanto, Dios, el Dios de la Biblia no es el Dios de esa mega iglesia de Wanda Rolón. No es ninguna senda antigua. No se burlen
de los asuntos de Dios. Por eso es que la muerte prematura, la enfermedad, todas las maldiciones y tantas cosas terribles están, y desgracia, están sobre la iglesia. ¿Por qué? Por la burla que tienen con los asuntos de Dios. Directa o indirectamente, mira, Nimsi López puede escuchar la voz de Dios en su agonía, en su gemir. Ella puede escuchar la voz de Dios que le dice: yo no he terminado, yo estoy obrando, yo estoy trabajando. Pero como Dios no le dijo, el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, como no le dijo: mira, ¿qué haces en la senda antigua de Wanda Rolón? Que no es senda antigua, yo no estoy allí, mi Espíritu Santo no está allí. ¿Por qué tú estás allí? ¿Por qué tú estás apoyando y respaldando lo que no es mío? Está bien que, miren, no confundan. Dios lleva a sus ministros y a sus siervos a lugares que pueden ser lugares satanistas, pueden ser lugares, pero son tareas, son misiones específicas que Dios les da a las personas en cierto momento. Pero no es que ese no es lo que está haciendo Nimsi López y el esposo Mickey Mulero en la senda antigua. No, ellos están allí, acomodados allí, porque se desviaron para esa falsa doctrina, sea de la prosperidad o del libertinaje o el liberalismo, como dice, como lo conocemos. Pero no están allí haciendo una misión de que voy a trabajar para Dios, para simplemente que los que están en error salgan del error. No. Mickey Mulero y la esposa Nimsi López están allí en la senda antigua, acomodados, para ellos también acomodarse a lo que se está enseñando ahí, a la falsedad que se está enseñando ahí. Entonces es terrible a dónde puede caer los ministros con tanto conocimiento, ungidos, con tantos talentos y dones, conocidos, personas que conocen la Biblia, son conocidos en el mundo, ¿verdad? Idolatrados, saben que los siguen, que arrastran y los siguen y los tienen de ejemplo millones de personas, tienen una responsabilidad grande. Y Dios dice, mientras más yo dé, más voy a demandar. Oye, y no entienden. Y enfermo, mira cómo está Nimsi López. Lo que pasó Nimsi López en esta ocasión, no sé en las otras enfermedades que ha tenido, pero en esta ocasión ha pasado un proceso bien fuerte, peligroso, que podía estar el muerto. Lo del brazo, que le llegue, ¿verdad? Como ese dolor, como le sube hasta el cerebro, cómo la deja sin visión. Ella dice que todavía no tiene visión en el ojo izquierdo. Y cómo ella ya está presentándose en un lugar donde Dios no está, donde está la maldición, la muerte y la enfermedad, donde está Dios para juicio nada más, aunque vean a Wanda Rolón lo más campante, haciéndose vieja ahí, ejerciendo ministerio, riendo y siendo feliz, llena de riqueza y llena de seguidores. Dios no está con Wanda Rolón. Entonces, mire, es terrible porque ver cómo una sierva tan especial para Dios y para muchas personas como para mí, para esta servidora, ¿verdad? Que una mujer que, ¿verdad? Que tanto ministró mi vida, ¿verdad? Para el año 2004, 2005, cuando yo estuve enferma de muerte, que tuve 3 derrames allá en Puerto Rico, que creí que iba a morir, iba a dejar a mi bebé, ¿verdad? Que yo había acabado de tener un bebé por cesárea. Y lloraba, ayunaba, vigilaba, rogaba. Y Dios se tardó 2 años en sanarme. Pero conozco el poder de Dios de sanidad, de liberación. Y conozco el don de discernimiento, como el Espíritu Santo es el Maestro perfecto que nos dirige a toda verdad y a toda justicia. Eso es real. Es sobrenatural, espiritual. Como el Espíritu Santo nos redarguye de pecado. Como el Espíritu Santo nos envía personas anónimas, sencillas, no conocidas o conocidas como sea, que te dicen: no vayas para allá, Dios no te lo va a permitir, ya Dios no va a permitir que tomes malas decisiones. Que mira, que a mí me lo ha hecho. A mí, esta doña nadie.
Salmista Betsaida Andújar Santiago, anónima, no conocida. No me interesa ser famosa, como le he dicho a mi hijo. ¿Por qué? Porque eso es espada de doble filo. El 90% se van a perder de los que Dios ungió y llamó, pero que se han vuelto famosos. El diablo les ha conquistado el corazón, los ha desviado. Ya no les importa llegar y lograr la santidad y luchar por la santidad externa, sino que se acomodan a la diablura del mundo. Tenemos que ir dejando todo lo del mundo y que Dios vea que nuestro corazón está dispuesto a llegar, en nuestro corazón, nuestro esfuerzo para llegar a la santidad que Dios exige por su palabra y por su Espíritu Santo. Entonces, es lo que yo he analizado y he estudiado en estos ministros, tantos y millones y cristianos, es que esperan y esperan y esperan de Dios, pero no van donde Dios a decirle: ¿qué tú quieres de mí, Dios mío? ¿Qué hago, Dios mío? ¿Dónde estoy parada? ¿Te estoy agradando donde estoy? ¿Te estoy agradando en la iglesia donde estoy apoyando y respaldando? ¿Te estoy agradando donde voy a ministrar? Dios mío, con mi vida, con lo que estoy haciendo. Y todo lo que hay en nosotros tenemos que decir, como dice Nincy López: quita todo de mí hasta que solo quedes tú. Se le olvidó las alabanzas que Dios le dio a ella misma para ser ministrada primero ella antes de a los demás. Quita todo de mí hasta que solo quedes tú. ¿Ok? No es acomodarnos a lo que nos queda, a la suciedad que todavía nos queda, a lo que, a verdad, a lo que todavía no nos hace falta dejar o que Dios quite para llegar a la santidad total externa y a la santidad total interna. Nosotros no nos podemos acomodar a la falta de santidad externa y a la falta de santidad interna. No nos podemos acomodar de que aquí me quedo. Con esto me quedo, de esto me aferro y que Dios me acepte así. Y todo está bien y me va a ir bien y voy a llegar a la eternidad con Cristo bien, sin ningún problema. O sea, la palabra de Dios ya tiene unas leyes, estatutos, mandatos, mandamientos. Y aparte de que el Espíritu Santo nos sigue dirigiendo, nos sigue redarguyendo. Entonces, la próxima vez, Nincy López, y todos nosotros, y todos estos ministros y cristianos, antes de decirle a Dios, ¿dónde tú estás? Mejor preguntémosle a Dios, al Dios de la Biblia: ¿dónde estoy yo parada? Mire, Nincy López tenía que preguntarle a Dios: Dios mío, ¿desde cuándo ya tú no estás en mi corazón? ¿Y desde cuándo yo no estoy en tu corazón? ¿Por qué? Porque Dios deja de estar en nuestro corazón. ¿Sabe cuándo? Cuando nosotros le decimos: salte para allá, porque yo voy a ir y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y voy a hacer lo que a mí me dé la gana y voy a ejercer el ministerio como yo quiera, me voy a vestir como yo quiera y sin intención de dejar las cosas que Dios dice que no quiere. O sea, lo que tenemos que preguntarle a Dios siempre que vamos en oración es, y más cuando estamos pasando cosas terribles, pruebas, desiertos, infiernos, procesos, tenemos que preguntarle: Dios mío, ¿dónde estoy yo parada? No, Dios mío, ¿dónde estás tú? Dios mío, ¿desde cuándo te saqué de mi corazón para poner otras cosas? Y Dios mío, ¿desde cuándo, verdad, no estoy en tu corazón? Otra cosa es, antes de terminar, otro punto es que hace unos años yo le hablé a Nincy López públicamente en su página de Facebook y le dije: mire, Dios no quiere que usted se modernice. O sea, hay personas que Dios no le quiere permitir eso. Dios trabaja como Él quiere y pues es algo personal entre Dios y esas personas. Entonces, ahora que yo no seguí más a Nincy López ni a Miki Mulero en sus redes. Pero ahora que me enteré que vi en el muro que ella estaba hospitalizada, de nuevo fui y le recordé en sus páginas lo que yo le había dicho hacían años atrás.
Empecé a seguir a Mickey Mulero, al esposo, durante Nimsi López, perdón, durante Nimsi López estaba hospitalizada. Y me llevo la mala sorpresa, ¿verdad? De que después que dieron de alta a Nimsi López, que el esposo Mickey Mulero iba a estar en una caravana, con el cuerpo todo salido del carro, con micrófono, saludando a medio mundo, diciendo feliz Navidad y, ¿verdad? Como hacen los del mundo, como hace Santa Claus, ¿verdad? Entonces, así mismito estaba Mickey Mulero después que dieron de alta a Nimsi López. Y yo vi como que me eliminó de su página. Si eso no sucedió, pues amén, ok. Pero creo que hay ministros, hay concilios, denominaciones cristianos, millones que no reciben corrección de nadie. Dios le puede enviar a quien le envíe y no reciben corrección. Entonces, le cree más al diablo que al Dios de la Biblia. El diablo le dice, tú estás bien así. Ay, tú estás bien. Mira cómo te siguen las millones de personas. Mira cómo esto, mira cómo tienes los dones que tienes. Ave María, tú eres grande, tú eres poderoso y poderosa. Y se lo creen al diablo, pero no le creen a Dios, al Dios de la Biblia cuando le envía la corrección. Mira esto, aunque sea pequeñito, sencillo, aunque tú lo veas indefenso, no lo quiero en ti. Oye, Dios le envía personas que le corrían y lo que hace es que le eliminan, la bloquean, la ignoran. Como me hizo Nanichi Rivera. Nanichi Rivera la corregí también porque tiene santidad por fuera, muchísima santidad por fuera, mucho ayuno, mucha oración, ¿verdad? Pero el discernimiento, ¿dónde lo dejó? Porque se fue a República Dominicana a promocionar, a respaldar y apoyar públicamente ante el mundo, ante la iglesia, a Steven Javier Pérez, que es un blasfemo, que habló con los demonios y que le creyó a los demonios y que se alegró y se regocijó y alabó y adoró en la iglesia predicando cuando el demonio en pleno culto le dijo que la mamá se había salvado después de morir de cáncer. Steven Javier Pérez, ¿verdad? Un blasfemo, desechado y muerto espiritual de acuerdo a la Biblia, a menos que no sea que la Biblia es falsa. Ustedes dirán, piensen. Entonces, Nanichi Rivera se fue a República Dominicana a respaldar, apoyar y promocionar a Steven Javier Pérez. Entonces ahora la iglesia que adoraba, idolatraba a Steven Javier Pérez, ahora con el apoyo de Nanichi Rivera la pastora, que también es reconocida y media idolatrada ya, pues entonces ahora más van a seguir a idolatrar y a llenarse de maldición la gente, la iglesia, los ministros y los que vengan al evangelio, nuevos convertidos, con seguir, ¿verdad? La secta que tiene Steven Javier Pérez en República Dominicana y Bersalini Tejada Aníbar y pues toda esa gente allí, ¿verdad? Entonces es algo terrible. Por eso dice la palabra de Dios que si Cristo no acortara estos días, ni uno sería salvo. Gloria a Dios. Yo prefiero ser anónima, no reconocida, no posicionada, rechazada, perseguida, ignorada. Y sabe que, y tener la verdad del evangelio de sana doctrina. Y que aunque no estoy en la perfección de la obra perfeccionada por dentro y por fuera, pero que voy camino a eso. Y que no estoy dispuesta a hacer tratos con el diablo. ¿Ok? Porque mi compromiso es solamente con el Dios de la Biblia, con Jesucristo, con el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Terrible lo que está sucediendo en la iglesia. Y esto no es solamente con uno que, mira, ahora mismo Nanichi Rivera está en cierto grupo de una santidad terrible, una santidad por dentro y por fuera, que eso es Ave María. Hay que estar con el moño, con la falda hasta los pies. Y eso es maravilloso. Me gusta esa vestimenta y la tengo. Y la prefiero. En cuanto a vestir ¿verdad? Como pentecostal. Pero mire, ¿dónde está el discernimiento para ir a apoyar, respaldar, aprobar
a un blasfemo peor que Saúl. Y acá, Nincy López, mire dónde anda. Enferma de muerte, que ya todavía no sabe qué es lo que Dios está dando de respuesta sobre eso. Si es para llevarla a otro nivel de gloria, o es para cortarle los días, o porque Dios no está, o porque la está corrigiendo, porque quiere que se arregle y se enderece, porque no le va a permitir que deje la sana doctrina. Ella no sabe cuál es la respuesta. Nincy López no sabe cuál es la respuesta, pero yo viéndola metida ya en la falsa doctrina, en una iglesia de maldición como la senda antigua, maldición y muerte prematura, pues entonces ahí qué evidencia podemos tener y respuesta. Bendito sea el Señor. Dios tenga misericordia de nuestras almas, aleluya. Y que nos falte todo menos su presencia, que se vayan todo menos el Espíritu Santo. Y que nos quiten todo, pero que jamás nos podrán quitar el adorar y glorificar solamente al Dios de la Biblia. Estamos primero para agradar a Dios, no a humano. No importa lo más posicionado que seas y famoso. Dios no dijo que estaba llamando famoso, ni que iba a ser famoso, millonario, ni posicionado a los humanos, a los verdaderos hijos de Él. Usted no ve la Biblia, para que usted use la Biblia. ¿Por qué todos ustedes ministros falsantes, mentirosos, liberales y pentecostales, sana doctrina? Dios sigue, Él está haciendo, como me decía en estos días en la sala de mi casa, mientras oraba y le decía al Señor, porque llega un momento que uno dice, pastora, Señor, ¿dónde estás? Porque hay gente que le han dicho, Señor, ¿dónde estás? Se termina el 2025, Señor, ¿dónde estás? Así me sentía yo, Señor. Y escuché la voz de Dios que me decía, yo estoy haciendo. Nincy, yo estoy haciendo. Calma que yo estoy haciendo. Alguien tiene que oírlo en este día. Calma que... Bendito sea el Señor. La sierva adoradora, Nincy López, escuchaba la voz de Dios que le decía, yo estoy haciendo, yo estoy obrando, yo no he terminado. Pero no escuchaba la voz de Dios que le dijera, ¿dónde estás pisando, Nincy López? ¿Dónde estás respaldando, Nincy López, en lugares de maldición? En lugares donde yo no estoy, en lugares donde está la muerte prematura, en lugares donde está la enfermedad, en lugares donde mi espíritu no habita, donde no me agrado, como lo es la senda antigua, que no es ninguna senda antigua, como lo es la mega iglesia que dirige la falsa apóstola, porque no hay apóstoles para este tiempo, que es Wanda Rolón. O sea, Nincy López dice, yo le puedo decir, me hago responsable de lo que estoy diciendo. Que, bueno, no creo que Dios le haya estado hablando a Nincy López de que estoy obrando, de que estoy trabajando, de que yo no he terminado. Porque si hubiese sido así, primero, antes de Dios dar palabra de bendición, si Dios tiene que corregir algo, Dios lo corrige. Y ahí había que corregir. Y Dios le hubiese corregido primero y le hubiese dicho, ¿dónde te estás metiendo, Nincy López? ¿Dónde te estás metiendo, Nincy López? En lugares de maldición y de muerte. En altares donde habita la muerte y la maldición. Nincy López dice que es que ella le dijo a Dios en su casa en estos días, diciembre 2025, Dios mío, ¿dónde tú estás? Pero le preguntó incorrectamente, porque la manera correcta de preguntarle a Dios era, ¿dónde estoy yo, Dios mío?
Dios de la Biblia, ¿dónde estoy yo? En los lugares que me estoy metiendo te agrada? Era preguntar correctamente. Era preguntar correctamente y decir, Dios mío, Dios de la Biblia, ¿en qué lugar de tu corazón estoy? ¿Cómo estoy en tu corazón? Y tú en mi corazón, Dios mío. Verdaderamente con la sinceridad, ¿verdad? El Espíritu Santo está no solamente para consolar. Antes del Espíritu Santo consolar, primero el Espíritu Santo nos dirige a toda verdad y a toda justicia. Nos redarguye de pecado. Nos corrige, nos disciplina. El Espíritu Santo es el Maestro perfecto. Yo grabé un video, este mismo, para dejarlo en YouTube, el canal de YouTube de Haz Morir Todos los Días el Pecado. Mata el pecado te matará a ti. Pero estoy haciendo más o menos este mismo mensaje, pero más corto para poderlo subir a Salmista Betsaida Adoradora o Salmista Betsaida Andújar Santiago. Es lo mismo, la misma persona, esta servidora. Donde yo comenzaba diciendo, Dios mío, ¿por qué somos así? Dios mío, ¿por qué? Bendito sea el Señor. ¿Por qué las personas, los ministros y cristianos posicionados, reconocidos, que los siguen millones de personas y ellos están conscientes de que son un ejemplo, que personas los toman como ejemplo, mejor dicho? Las personas los toman como ejemplo, tantas millones de gente, que Dios les ha llenado de dones, de talentos especiales y hermosos. Personas, ministros, ministerios, ¿verdad? Que supuestamente tienen un nivel alto, un rango alto en el Evangelio de Jesucristo, en la iglesia, ¿verdad? Que hablan y elaboran mensajes con tanta filosofía, palabrería, ¿verdad? Hablan tan bonito, con ese carisma. Oye, ¿cómo pueden ser así? ¿Cómo pueden ser así? Como por ejemplo puse el ejemplo aquí de este corto mensaje ¿verdad? De este video de Nincy López, donde ella dice, Dios mío, que ella ora en su casa y dice, Dios mío, ¿dónde tú estás? Y va y lo comparte públicamente como una enseñanza de esas millones de gente que le sigue alrededor del mundo, en las redes sociales, en esas mega iglesias que ella visita, que ella, ¿verdad? Que ella se presenta, como ella lleva ese mensaje erróneo como ejemplo para que todos esos seguidores hagan lo mismo y oren a Dios de manera errónea. Dios mío, ¿dónde tú estás? Dios mío, auxilio. Pero ven acá, ¿por qué no empezó preguntándole correctamente? ¿Dónde estoy yo? Dios mío, ¿dónde estoy yo? Que no te está agradando. Dime si te está agradando o no mi vida. ¿Dónde yo estoy? Lo que estoy respaldando. Lo que estoy haciendo. El trabajo que estoy haciendo para ti. El ejemplo que le estoy dando a la iglesia, a los millones de seguidores que me siguen. Porque Dios dijo que mientras Dios da, más va a demandar, sea en talento, en dones. O sea, que tantas millones de personas te sigan como ejemplo y tú los estés llevando, en vez de dirigirlos al cielo, los estás llevando al infierno. Como hace Wanda Rolón, por ejemplo. Nincy López, en vez de preguntar, bendito sea el Señor. Gloria a Dios, se me olvidó lo que preguntó por segunda vez. Dios sigue, Él está haciendo, como me decía en estos días en la sala de mi casa, mientras oraba y le decía al Señor, porque llega un momento que uno dice, pastora, Señor, ¿dónde estás? Porque hay gente que le han dicho, Señor, ¿dónde estás? Se termina el 2025, Señor, ¿dónde estás? Así me sentía yo, Señor.
Y escuché la voz de Dios que me decía, yo estoy haciendo. Nancy, yo estoy haciendo. Carlos. Yo creo que ya les compartí los 2 puntos de error de Nancy López al orar. Pero no solamente el error en la intimidad, en lo personal, hablando con Dios, sino el error de ir públicamente, donde hay tantos millones de seguidores que la tienen como ejemplo a ella, ir a llevar esta manera tan errónea de orarle a Dios, al Dios de la Biblia, al Dios de justicia y verdad, el Dios que dejó un Espíritu Santo a través de todo el sufrimiento y toda la destrucción física y emocionalmente que recibió Jesucristo allí en el Vía Crucis, ¿verdad? En todo ese proceso hasta llegar a la cruz. Nos dejó al Espíritu Santo para que nos dirigiera a toda verdad y a toda justicia, para que nos consolara. Pero no es para que nos consolara nada más, sino para que nos redarguya de pecado, nos guíe, nos enseñe lo que tenemos que aprender, como dijo Jesucristo, y nos recuerde todo lo que ya nos había enseñado a través de la Biblia ya, allí establecido, allí está escrito. Entonces ella le pregunta, ¿dónde tú estás, Dios mío? Le pregunta Nancy López. Vuelvo y repito, ella tenía que preguntar, ¿dónde estoy yo parada? Te estoy agradando. Te estoy agradando en lo que hay en mi corazón actualmente, lo que me gusta, lo que yo creo que me conviene, lo que yo quiero hacer, donde yo quiero estar, de la manera en la que quiero servirte, a la gente que apoyo, a los ministerios que apoyo, los altares que piso. ¿Cómo vas a irte a pisar altares de maldición? Está bien que Dios te envíe una misión donde no conocen a Dios, allá en África, y que sea Dios el que te envíe lleno de poder y Espíritu Santo. Y que vayas allá a África, que vayas allá a Haití, que vayas a lugares, ¿verdad? Y le prediques allá a los terroristas, a Hamas, a Hezbollah, al Estado Islámico. Bueno, si Dios te manda, vas con el poder de Dios, ¿verdad? Lugares donde no tienen a Dios. Tantos lugares donde está el brujo, tantos lugares donde Dios te puede enviar con una misión lleno de poder de Dios y Espíritu Santo, donde nadie puede matarte físicamente, ni destruirte, ni espiritualmente tampoco. Pero nosotros no tenemos que pisar altares de maldición, donde ahí está todo el conocimiento, donde se cambió la verdad por la mentira, donde hay blasfemia, donde hay muerte espiritual, altares donde hay prostitución, profanación, altares, aleluya, donde Dios no se agrada, donde no está el Espíritu Santo, donde no está el respaldo de Dios, donde lo que hay es muerte prematura, donde lo que hay es maldición. Entonces, bendito sea el Señor. No es de Dios, ¿verdad? No es de Dios estas acciones. Entonces, yo no puedo callar. Yo no puedo callar. Y por eso comparto, ¿verdad? Y publico este mensaje sobre la sierva, utilizando, ¿verdad? A la sierva, el caso de la sierva adoradora Nancy López y su esposo Mickey Mulero, que está en peor condición que su esposa Nancy López. Porque él es el manejador, mira esto, manejador de manejar, ¿verdad? Él es el que la maneja. Él es el que le consigue, yo creo que las presentaciones. No sé mucho de ellos. Yo quisiera saber cuánto cobran por las presentaciones. Nancy López y su esposo, o mejor dicho, el esposo Mickey Mulero. El esposo Mickey Mulero también le debió de haber aconsejado que descansara. Aquí no se trata de ir a demostrarle nada a nadie. Aquí no se trata de ir a demostrarle primeramente a los humanos. Aquí se trata de ir a demostrarle a Dios.
primero convencer a Dios en lo secreto. Convencer a Dios de nuestro corazón, de la obediencia, del amor, de la fidelidad hacia Dios. Porque de qué te vale que tú estés en una enfermedad de muerte y que, ay, no, yo quiero trabajar para Dios, yo quiero mostrar que yo estoy en pie de guerra. Me voy a presentarme en un lugar, a esforzar mis pulmones, a esforzar mi sistema cardíaco, a esforzar mi cerebro, el oxígeno que entra a mi cuerpo y que, ¿verdad? Y realmente el estrés que en estas presentaciones, y más cuando la persona no está agradable a Dios y está en un nivel bajo de espiritualidad, en cuanto a la espiritualidad de que tenga el poder de Dios sobrenatural y el respaldo de Dios, ese cuerpo va a trabajar naturalmente, de forma natural, como un cuerpo humano que es. Y las defensas bajan. El estrés, la carga de estrés va a ser grande. ¿Ok? Entonces el esposo, Mickey Mulero, en vez de decirle, quédate descansando, no tienes nada que demostrar ahora al mundo. Solamente descansa. Es más, la iglesia y el mundo lo hubieran apoyado más en eso. Que descansara. Que se dedicara mejor a orar. Esa energía que está gastando ahí, en esas presentaciones y en un lugar de maldición, lo tenía que hacer orando en su casa. Ayunando. Para que Dios le dirigiera. Pero no. Otro punto es que ella abre la boca y dice, mire dónde está la fidelidad en este momento. Y el corazón. Y estoy hablando por evidencia. Por la misma boca y las mismas confesiones y palabras públicas de Nincy López. El mensaje de Nincy López, de su boca. Como dice, la gente me preguntaba, ¿y cómo puede ser que tú te vayas a presentar a la senda antigua? Y ella dice, el mejor lugar donde yo pude estar y despedir el año y estar este día es aquí en la senda antigua. Oye, qué barbaridad, iba a decir que barbarazo, qué barbaridad, dónde, en qué momento se le metió este espíritu de ceguera a esta mujer de Dios, Nincy López. Dios me libre, mire, yo no soy reconocida, ni famosa, ni posicionada, ni me interesa. De hecho, yo no grabo todos los días videos. Ya yo he visto, fíjese, yo he estado analizando la gente que sean de adentro de la iglesia o del mundo, que se hacen, que tú los ves que graban 10, 20 veces al día y para tratar de agradar al mundo y decirle mentiras a la gente, cosas bonitas, cosas que no son, de hipocresía, de mentira, de falsedad, con tal de tener seguidores y de volverse famosos, ¿verdad? Pues mira, a mí no me interesa, yo grabo cuando tengo que grabar. Y si un día, más tarde, en un futuro, me ve grabando todos los días, pues va a ser para el Señor. Todo lo que haga, hazlo como para el Señor. Dice la palabra de Dios, pues lo haré para las almas, por amor a las almas y para Dios. Jamás yo monetizaría una página. Dirán, a lo mejor porque como nunca vas a tener los seguidores para monetizarles, que no me interesa. Porque para eso existe el trabajo. Para eso existe el trabajar. Con el sudor de su frente te mantendrá. Pues mire, hay muchos trabajos. Con el ministerio no se monetiza. Así es que bueno, yo lo que les puedo decir es que yo no voy a callar, yo siempre voy a llevar los mensajes que tenga que llevar. Ignoren, escuchen, dejen de escuchar, escuche una persona, 2 o 3 personas, como dice Ezequiel. Ezequiel decía que hablar con el pueblo, llevarle el mensaje era como hablar con las paredes, que eran casa rebelde, eran pueblo rebelde, y decía que escucharan o dejaran de escuchar, que él iba a hablar como quiera, porque él iba a llevar el mensaje que Dios le había dado, aparte de que en este mundo tenemos que trabajar para Dios. El que no trabaje para Dios, ya con eso va a ser descalificado el día del juicio y el día que vaya a la presencia de Dios. Todo ser humano tiene que descubrir cuál es su llamado, cuál es la tarea que tiene que hacer en la obra de Dios, ¿verdad? En qué tiene que trabajar para Dios. Porque así no puede partir de este mundo sin haber trabajado para Dios.
Aparte de, como le dije, no tampoco va a ir a trabajar en cualquier cosa. Tampoco va a ir a escoger su ministerio de que quiero ser pastor, o quiero ser salmista, o quiero ser y pues lo escojo yo. No, es lo que Dios revela, Dios va confirmando hasta que llegue el momento en nuestra vida que sabemos quiénes somos en el cielo, cómo Dios nos llamó, qué nombre Dios nos puso en el cielo y qué es el ministerio que tenemos que hacer. Aparte de que todos estamos llamados a cumplir con la gran comisión, después que seamos cristianos auténticos, genuinos, llenos del Espíritu Santo y que no andemos ciegos espirituales. Y encima de ciegos espirituales, dice que ciego tratando de llevar a otro ciego. O sea, entonces todos se van por el barranco. Pero todos, como le dije, cristianos genuinos, auténticos, llenos del Espíritu Santo, estamos llamados a ir puerta por puerta, a la calle, a los hospitales, a los orfanatos, a los manicomios, ¿verdad? Al deambulante, a la viuda, al huérfano. Bendito sea el Señor y donde esté la necesidad. Así es que aprendamos a decirle a Dios en cada oración: Dios mío, ¿qué tú quieres de mí? No es dame, dame, dame. Y tampoco, y también en cada oración digamos: Dios mío, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo parada? Y si escuchaste Nincy López, si Nincy López escuchó que Dios le dijo: todavía estoy trabajando en tu vida, estoy obrando, pero Dios no le pudo decir: no te metas allí a la senda antigua, a un lugar de maldición, un altar prostituido, profanado, donde yo no estoy allí, donde mi Espíritu Santo no está allí, mi respaldo no está allí, la enfermedad y la muerte están allí. Aunque digan: ay, pero Wanda Rolón está bien sanita y bien bendecida, la siguen millones de personas, tiene talentos y dones maravillosos, poderosos, y está llena de dinero y de cosas materiales. Eso no garantiza que Dios está con ella. Acuérdese en que la apostasía tiene que cumplirse, y ahí Dios deja a ciertas personas, a otros los corta prematuramente y a otros Dios los endereza y los saca del error. ¿Por qué Dios trabaja de forma diferente con diferentes personas? Él sabrá por qué. Depende del corazón de cada persona y depende lo que Dios quiera hacer. Dios revela lo que Él quiera revelar y otras cosas no las revela. Así es que Dios sabrá lo que hace con cada persona, pero también Dios Dios nos deja un Espíritu Santo. No es para que andemos ciegos, Él siendo ministerio en una ceguera terrible, y menos ministerios como el de Nincy López, Wanda Rolón, todas esas ministros y ministras, que pastores, evangelistas, profetas, que músicos, cantantes, que los talentos que Dios le dio no fueron cualquier talento, fueron unos talentos tan especiales, tan ungidos, que arrastran a millones de personas. Bendito sea el Señor, que tienen el don de palabra. Mientras más Dios da, más Dios va a demandar, y la muerte espiritual está en la olla para millones y millones y millones de ministros, concilios, denominaciones, cristianos en las bancas, miembros de iglesia. La palabra de Dios dice que si estos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, y lo estamos viendo claramente. Y la apostasía, terrible, terrible. Y que son diferentes grupos, no nos podemos confiar en ningún grupo, porque vemos allá a Nanichi Rivera, la pastora Nanichi Rivera. Nanichi Rivera
se fue a República Dominicana a promover, respaldar y apoyar a Steven Javier Pérez, un blasfemo que es más blasfemo que Saúl, el ejemplo que tenemos en la Biblia. Y esos casos, aunque los ignoren, son conocidos en el YouTube, en las redes sociales. Yo presenté esos casos. Y Nanichi Rivera, que ora y ayuna y que todo es una cosa, que es una santidad por fuera y una cosa tremenda, buenísimo y lindísimo, y sí, eso es valioso, pero ¿dónde dejó el discernimiento? Y después cuando yo le corregí y traté de hablar con ella en las redes sociales, primero en privado me ignoró. Después fui al YouTube allá, que también es un poco más privado, porque en el YouTube pues los comentarios tampoco no son tan vistos como en Facebook. También me ignoró. Y acá en Facebook me bloqueó. Y nunca salió a pedir disculpas y a decir, mire, yo promocioné a Steven Javier Pérez, discúlpeme, en ese día no tuve discernimiento, no sé qué pasó. No, así ella lo dejó. Y así ella piensa ponerme allá, piensa levantar obra allá en República Dominicana de Pentecostés no morirá. Yo no sé con qué permiso. Porque yo no sé si el Dios de la Biblia le está dando ya ese permiso o fue ella. Pero por eso es que no podemos poner nuestra mirada en el ser humano. Pero tampoco tenemos por qué callar las diabluras y cuando se tuercen y cuando se desvían los que eran verdaderos en el camino de justicia y de verdad, y ahora ya no lo son. Así es que Dios nos libre de caer en esta condición. Bendito sea el Señor. Y hay muchas personas que Dios lo usa en lo anónimo, pero no les va a permitir ser famosos, ni posicionados, ni reconocidos por humanos, mortales, carnales. ¿Por qué? Porque eso es una espada de doble filo. Eso es muy peligroso. A la gran mayoría, como el 90% de ministros, el diablo les va a conquistar el corazón cuando son famosos, cuando entran en esta fama, en esta sed de fama, de poder. Ya llega el momento en que se creen dioses y hacen lo que a ellos les gusta, lo que les conviene. Y se creen que están bien, y lo que hacen es que le dicen a Dios, tú también sométete entre esos millones que me siguen. Pero así no es. Por eso dice la palabra, que se perderán como arenas en el mar. Eso no es solamente para el pueblo de Israel. Eso es para esta iglesia mucho más todavía. Acuérdese en Hebreos 10, 26 al 29. Es para esta iglesia gentil, injertada y adoptada. Bendito sea el Señor.